está ya. Ayer y veo que está haciendo otra llamada y digo, pero bueno, ahora que coger pues era porque se la cola tenías en la mano y déjame un segundo. Sí, hasta luego, seguro que esto se la charla. Que sí, llévatelo, ya te lo sí. Resulta que ahora me preguntan como la cara. Yo creo que esa es la parte mi hermana por ella porque habíamos quedado, pero muy viajada, sé que estás haciendo estoy un poco cansada. ¿Estás bien? Sí, la hemos saludado, pero es que la estaba esperando esperando la hora, luego esa es la tierra que es para bueno, ponte Paula, ponte en medio. Sí, que sí, que da igual. Si no me siento yo en medio, me va a quedar esto, vamos a hacer ¡ay, hala! A ver. El tema de la traducción, ¿cómo lo presentas? Dígame tú. Son las 8 y 7.
Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este estupendo día. Estábamos justo antes de este acto planteándonos la importancia de irnos a cualquier terraza a hablar de poesía y literatura, pero tenemos que cumplir y queremos cumplir, así que estamos aquí encantadísimos de estar en Letras Corsarias una vez más. Muchas gracias a la librería, a todo el equipo por convertir este espacio en un espacio de cultura. Hace unos meses, hablando con Rafa, me dijo que no quería plantear tantos actos literarios, que había que intentar dosificar más. Y bueno, ya habéis visto el programa, lo tenéis ahí, el de mayo, que arrancamos nosotros, y es un placer arrancar la agenda cultural de mayo, que es una verdadera locura. Y nada, y espero que siga así. Que sobreviváis. Bueno, que sobreviváis. Bueno, es un placer enorme para mí presentar a dos traductoras magníficas con una excusa muy especial. Tenemos aquí hoy a dos traductoras que han venido especialmente para este acto, lo cual os agradezco a las dos, a Regina López Muñoz y a Paula Campos Fernández, que vienen desde Pamplona y desde Villanueva de la Serena, respectivamente. Desde Logroño, no de Pamplona, perdón, de Logroño. Seguro que Pamplona está mejor comunicado. Confundo Logroño y Pamplona, es un defecto de fábrica que tengo. Bueno, estamos aquí con una cosa que me emociona mucho, la verdad, que es una especie de encuentro. Sin querer ser demasiado poético, yo creo que es un encuentro trascendente, un encuentro más allá de las fronteras de la muerte, que solo permite, o una de las maneras que tenemos de realizar este encuentro es a través precisamente del milagro de la traducción, ¿no? Tenemos a dos protagonistas ausentes, que son Roland Leighton, por un lado, y a Vera Brittain, que fueron pareja, estaban prometidos, y cuyo destino, como vamos a hablar esta tarde, queda completamente truncado por la Primera Guerra Mundial. Y el hecho de que estemos aquí en el año 2022, un 5 de mayo, juntándolos, es porque tenemos el lujo de contar con sus respectivas traductoras, ¿no? La traductora de Testamento de Juventud, de Vera Brittain, que es Regina López Muñoz, y la traductora de la obra poética, necesariamente breve porque fue interrumpida con la muerte, de Roland Leighton, que es Paula Campos Fernández, ¿no? Cuando se planteó esta presentación, cuando Paula y yo hablamos de la posibilidad de presentar este magnífico poemario o conjunto de poemas en Salamanca, inmediatamente pensé en esta oportunidad de juntar a estas dos traductoras y tener así este diálogo que fuera un diálogo, bueno, para mí fascinante, ¿no? Un diálogo imposible que vamos a hacer posible. La poesía de Roland Leighton, que he podido admirar en la traducción de Paula, es una poesía sobrecogedora, es una poesía que no figura entre el canon de poetas, de poemas y poetas de la Primera Guerra Mundial, y que yo creo que debería estar sin duda ahí, ¿no? Y entonces también hay algo de reivindicación en esta edición de Un llanto sobre el mar que edita El Desvelo Ediciones. Y en ese sentido también Testamento de Juventud es la primera edición en castellano que sale, con lo cual de repente tenemos una primicia por partida doble, ¿no? Testamento de Juventud, bueno, ya lo explicará sin duda Regina, es un libro importantísimo en Reino Unido y con esto termino. Mi madre, que no está aquí hoy, está en Ibiza, pero mi madre está 8 veces más emocionada que yo con este acto y me lo ha dicho esta mañana: hoy tienes lo de Vera Brittain, ¿no? Porque mi madre tiene una edición de bolsillo, de un paperback, de estos que parece casi un chiste, ¿no? Ya completamente hecho un acordeón
gastado de Testamento de Juventud, que creo que lo he ido leyendo ella me dijo, desde que tiene 15 años, ¿no? Y es un libro muy importante dentro de la cultura británica, y es rarísimo que no se haya traducido hasta ahora. También es verdad que comentábamos, Regina y yo antes, que es un buen tocho, ¿eh? Y hay que ser una persona muy, muy especial para enfrentarse a este libro. Así que vamos a plantear este acto como en partes. Lo primero que quiero hacer es presentar a estas dos traductoras y darles la oportunidad de simplemente como de hablar de su propio trabajo, de su libro, que nos cuenten lo que sea, porque todo será fascinante, y luego abriremos un coloquio y también un espacio, por supuesto, para la lectura, ¿no? Así que, si os parece, empezamos con Roland Leighton, porque es el que muere primero y el que de alguna manera participa o motiva, entre otras cosas, que Vera Brittain escriba Testamento de Juventud, ¿no? Entonces os presento a Paula Campos Fernández, que estudió Filología Inglesa aquí en la Universidad de Salamanca, hispánica, y que esta es la primera traducción que publica, la poesía de Roland Leighton, Un llanto sobre el mar, editado en El Desvelo, y que contiene la edición, pues no solo las traducciones, sino también hay un montón de material gráfico muy interesante, hay fotografías, hay manuscritos. Os invito a echarle un vistazo, porque la verdad es que la edición es una joya. Así que agradeciéndote una vez más la presencia aquí, Paula, cuéntanos un poco lo que quieras, que ha sido para ti, cómo llegaste a Roland Leighton, cómo fue el proceso de descubrimiento y luego de decidirte por buscar esta traducción, ¿no? Hola, ¿se escucha un poco esto? ¿Se puede bajar? No, Aléjalo un poco. No quiere decir mucho. Aléjalo y ya está, sí. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y nada, muchas gracias. Lo primero, daros las gracias a la librería por acoger este acto, a Letras Corsarias, y a todos los que habéis venido hoy, familiares, algunos conocidos, y me emociona sobre todo ver a mi abuela, la que hace... desde la pandemia no veo, está aquí en segunda fila, y además por primera vez la veo desde que comenzó la pandemia, y me emociona un montón. Y además sobra decir que es la mujer más elegante de todas las salas. Y gracias a Ben por tu presentación, y a Regina por estar aquí también, por acompañarnos en lo que espero que sea un diálogo, ¿no? Y bueno, ¿cómo conocí a Roland Leighton? Pues todo se remonta a 2016 y es fruto del azar. Fue a raíz de la película, precisamente, de Testamento de Juventud. Yo acababa de ver la película y bueno, en la película se recitan en voz en off los poemas. La vi en versión original, en inglés, y no llegué a verla nunca en español. Y los poemas me emocionaron tanto, me gustaron tanto, que decidí ponerme a investigar. Entonces accedí al archivo de la Universidad de Oxford y empecé a ver que había algunos manuscritos, y bueno, eso se convirtió un poco, me empezó a interesar la figura, y yo, ¿habrá más textos y manuscritos de Roland Leighton? ¿Habrá más poemas? ¿Habrá restos de cuadernos o cartas, ¿no?, que todavía no se hayan recogido? Y entonces, bueno, empecé a investigar tanto y a traducirlo como algo... nunca llegué a pensar que se publicaría, ¿no? Era sobre todo algo personal y con lo que quería disfrutar, y bueno, y sobre todo quería, pues, compartirlo, ¿no? El hecho de que se traduzca no es sino un acto, pues, de querer compartir y de llegar a personas que a lo mejor no pueden entender, ¿no?, el inglés, o que no pueden acceder a esos poemas de otra manera que leyéndolos, ¿no? Entonces es una manera de volverte a encontrar, de dialogar también con alguien que no está ahí pero que vuelve, ¿no? Y me emocionaba también pensar en la historia de este chico de 20 años que muere justo cuando empieza a crecer, ¿no? y a descubrir la vida y a enamorarse, y recién prometido además, ¿no? Entonces tenía un potencial
enorme y por culpa de una guerra, ¿no?, tan horrible como fue la Primera Guerra Mundial, que acabó con tantas vidas de chicos jóvenes que se lanzaban al campo de batalla como si aquello fuera pues un juego, ¿no? Y no sin conocer realmente pues lo que era, ¿no? Entonces, ese fue el primer contacto que tuve. Empecé a traducir los poemas en el cuaderno y se quedó como algo personal. Pero bueno, yo intenté buscar si habría alguien, algún superviviente, y intenté contactar. Estuve como casi un año intentando averiguar si había alguien de la familia, de algún hermano, porque Roland tuvo 2 hermanos, él era el mayor, pero tuvo una hermana y un hermano menor. Y bueno, después de casi un año de intentos de contacto, me llegó un contacto de un tal David Layton a través de una bibliotecaria de Inglaterra, con la cual envié un correo y era el sobrino, el hijo del hermano pequeño de Roland. Con la suerte y sorpresa y la bendición de encontrarme en un correo de una persona de 80 y muchos años, en español, nada más y nada menos, porque estudié español y sabe hablar español de manera fluida. Y a partir de entonces pues ha sido un intercambio y una amistad también. He ido a Inglaterra un par de veces, me he reunido con él, he estado en su casa, me he quedado a dormir allí. Y ha sido muy emocionante porque he podido pues tener en mis manos pues fotografías verdaderas de Roland y cartas que escribió realmente, ¿no?, desde Francia a Vera o a su hermana, ¿no?, manuscritos. Entonces pensar que, ¿no?, que poder estar y tocando algo que ha escrito otra persona y tener ese encuentro, ¿no?, a través del tiempo, ¿no?, gracias a la literatura, pues es realmente casi que fue un milagro. Cambié completamente todo lo que pensaba hacer en Lisboa, que estaba haciendo una tesina, y cambié el tema de la tesina por una investigación y decidí pues hacerlo sobre la poesía de Roland. Entonces mi tesina fue sobre su poesía y luego la traducción con notas, y bueno, esto es fruto de ello. Entonces quería hablar un poco sobre todo de un poco introducir la figura del personaje, quién era Roland. Y era un chico pues que nació en 1895 en Londres y era hijo de 2 escritores. Su padre fue el primer editor literario del Daily Mail y su madre en aquella época era bastante novedoso y muy extraño que una mujer fuera la que realmente era la familia se mantenía gracias a los ingresos que tenía la madre, que publicaba novelas de tipo romántico en la prensa de manera regular. Entonces él creció en un entorno, un ambiente literario pues muy activo, con editores, con escritores entrando y saliendo de casa, y en un barrio muy bohemio, lleno de actrices, de cantantes de ópera, de pintores. Entonces la infancia de él pues estuvo, digamos, estaba muy presente todo el ambiente cultural, ¿no?, de Londres de esa época, de principios del siglo XX. Y después Roland destacó sobre todo por ser un chico pues sobresaliente, no solo en los estudios a nivel académico, sino también con mucha iniciativa. Era muy activo en el internado en el que estudió y fue el primer editor, fue de su clase el primero que dirigió la revista del instituto. Se encargó de ser el editor literario de la revista de allí del colegio, y además era pues uno de los principales sargentos también, de los rangos importantes que dirigían los campamentos de verano, militares. Y como digo, se crió, su madre también fue una figura muy importante para él. Hablaba francés de manera fluida y le leía cuando era muy pequeño, desde pequeño le recitaba poemas en francés, de manera que la poesía pues siempre estuvo ahí en su caso. Y sobre todo la parte, ¿no?, del estímulo y la creatividad, ¿no?, formó siempre parte de su infancia y de su juventud. En el colegio fue cuando conoce a su mejor amigo, que era el hermano de Vera Brittain, la que sería su prometida, que aparece que estas son sus memorias. Vera Brittain la conoció a partir de su mejor amigo, unas vacaciones de Semana Santa, que le invita a pasar a Roland con él. Entonces conoce en una primavera
conoce a Vera y empiezan tienen paseos muy largos por el campo donde hablan de literatura, de religión, de filosofía, incluso sobre feminismo. Roland decía de manera muy orgullosa que era feminista, que creía firmemente en los derechos de la mujer, porque claro, en su casa pues su madre era la primera, ¿no? que llevaba los ingresos, ¿no? Entonces pues se identificaba, y de hecho es muy interesante porque tiene un poema en el que él mismo toma la voz de Vera, se imagina cuando él se va a la guerra cómo sería, ¿no? Cómo es para una mujer el sufrimiento que es para una mujer quedarse en casa y en Inglaterra, ¿no? Sabiendo que pues, su hermano o su marido o su padre pues están luchando en el frente. Y su poesía, aunque como ha dicho Ben, murió con 20 años, con lo cual desgraciadamente no pudo haber llegado a ser uno de los grandes poetas ingleses, pero desgraciadamente, pues como muchos otros, pues murió demasiado joven por el horror de una guerra, ¿no? Y su poesía, podríamos decir que las claves de su poesía, su primera influencia bebe mucho de los autores románticos ingleses, y son los primeros poemas que publicó en la revista del colegio, pues demuestran esas influencias que tiene. Pero sin embargo era una persona, para la edad que tenía, que asombra por sus lecturas de literatura contemporánea, no solo inglesa, también americana, incluso rusa, francesa, y de manera que su poesía evoluciona y se hace cada vez más experimental. Podemos decir que encaja muy bien dentro del modernismo, de lo decadente, sobre todo especialmente dentro de una poesía decadente. Pero sí que empieza en los poemas que escribe en Francia, desde el frente, sí que empiezan ya a reflejar pues cierta evolución poética, ¿no? Que es fruto pues del contraste tan grande con esa realidad, con el horror de la guerra, ¿no? El convivir con la muerte constantemente y esa contradicción de la naturaleza, del entorno natural y de la guerra, ¿no? Entonces, lo más interesante yo creo que también es ver cómo en muy poco tiempo, porque Roland no estuvo en el frente en Francia meses, se alistó, pero tuvo problemas porque tenía problemas de la vista, entonces no le cogieron y estaba muy frustrado, porque claro, creía en lo que le habían educado, en esos valores de patriotismo, de orgullo, de honor, cómo había que salvar a la patria, ¿no? Y eso era ser un hombre, ir a la guerra. Pero realmente llega a finales de marzo y ya en abril está escribiéndole a Vera, ¿no? Contándole el horror y lo terrorífico que era aquello. Y el sinsentido realmente el desperdicio de vida, ¿no? Y de vida humana y de tiempo. Entonces, cada vez, en muy poco tiempo muere en diciembre de ese mismo año, con lo cual regresa una vez a Inglaterra en verano, y con lo cual estamos hablando de meses en los que experimenta un cambio brutal, físico y psicológico, ¿no? Como todos los que fueron al frente, y lógicamente pues, los poemas que escribe desde allí pues, reflejan esa evolución y ese contraste, ¿no? Ese pesimismo, ¿no? En alguien tan joven y ese rechazo a la guerra, ¿no? Y reconoce cómo los humanos pues somos eso, ¿no? Todos somos iguales independientemente de seamos alemanes, ingleses o, en fin, ucranianos, rusos, en fin. Y esa es un poco la evolución de... Muere a finales de diciembre, se había prometido con Vera. De hecho, el 23 de diciembre, el día le esperaban en Navidad de sus padres y estuvieron esperándole esa noche y no llegó hasta el día siguiente, es cuando se enteran de la muerte de Roland. Imaginaos para también como Regina contará, ¿no? la experiencia que supone para Vera, que se iban a casar justo cuando él llegara. Y bueno, el libro pues recoge los poemas, algunos aparecen en el libro que ella incluye, porque es gracias a Vera, eso hay que decirlo, gracias a Vera la gran parte de los poemas que escribió Roland se conservan gracias a ella, porque ella fue la que transcribió, creyó en el valor de esos poemas y los recoge también en sus memorias. No todos, pero aquí no llegan a la veintena de poemas los que escribió, algunos son fragmentos que he incluido, no todos hay... He intentado rescatar todos los que he podido, los que he ido encontrando, también algunos manuscritos, que son los que he traducido,
y al final hay una pequeña selección de cartas que le manda él a Vera desde el frente, junto con una adenda fotográfica donde se pueden ver un poco la familia de Roland y Vera y él. Y bueno, me gustaría terminar solo leyendo mi intervención, dejando paso a Regina, que no quiero robarle tan poco tiempo, y leyendo un poema que le manda a Vera, que es fruto de, también lo cuenta en una carta, pero es fruto, si él llega a finales de marzo a Francia al frente, pues escribe este poema en abril, es decir, apenas un mes después de haber llegado. Y es fruto, se llama Violetas, y el poema es fruto de su primer encuentro con la muerte de un soldado inglés, ¿no? Británico como él. Entonces él está con el resto, con algunos de otros compañeros, una mañana caminando por Blackstreet Wood, que es como llamaban los ingleses a esa zona, a ese bosque donde estaban en ese momento, y en abril de 1915, y entonces se encuentra, ya es primavera, pensad que bueno, el ambiente que tenemos es de un abril lluvioso, lleno de barro, y entonces entre todo el barro ve como hundido sobresalen unas botas de un soldado muerto que lleva ahí enterrado desde que había comenzado la guerra, había comenzado pues el año anterior, en 1914. Entonces el poema es fruto del choque, ¿no? De ver por primera vez un soldado británico muerto enterrado en el barro, donde solo sobresalen apenas las botas del soldado, y cómo del barro y de la lluvia de abril ha crecido todo un manto de violetas, ¿no? El contraste, ¿no? de ese horror y de esa belleza, ¿no? De la muerte y de la vida, ¿no? Entonces, el fruto de eso es el poema que voy a leer. Me gustaría pedirle a Ben que lo leyera primero en inglés, en versión inglesa, para que escuchéis la música del original. Dentro del libro hay una fotografía que tomó el propio Roland Leighton de Blackstreet Wood y bueno, os invito a ojear, aunque sea luego el libro, porque hay que ver esta fotografía para entender lo que implica ver unas violetas. Es un bosque completamente destruido por los obuses y por el fuego. Así que bueno. Violets. Violets from Blackstreet Wood. Sweet, I send you over sea. It is strange they should be blue. Blue, when his soaked blood was red. For they grew around his head. It is strange they should be blue. Violets from Blackstreet Wood, think what they have meant to me. Life and hope and love and you. And you did not see them grow where his mangled body lay, hiding horror from the day. Sweetest, it was better so. Violets from oversea, to you, dear far, forgetting land, these I send in memory, knowing you will understand. Violetas. Violetas del bosque de Blackstreet, te envío, mi vida, al otro lado del mar. Es extraño que sean azules, azules, cuando la sangre derramada era roja y habían brotado alrededor de su cabeza. Es extraño que sean azules. Violetas del bosque de Blackstreet, imagina lo que han significado para mí. Vida y esperanza y amor y tú. Pero tú no las viste crecer, donde yacía su cuerpo destrozado, ocultando el horror del día. Mi vida fue mejor así. Violetas del otro lado del mar, a tu querida tierra, lejana y sin memoria. Te envío como recuerdo. Sé que lo entenderás. Muchas gracias, Paula. Fantástico. Bueno, en esta especie de autopresentación, ahora vamos a hablar con Vera Brittan, vamos a hablar con Regina López Muñoz
Regina estudió traducción e interpretación en la Universidad de Málaga, es una de las traductoras que le está dando un buen nombre a Málaga como ciudad de la traducción, a pesar de que viva no en Pamplona, sino en Logroño. Iba a decir, Dios, se me ha ido por el chiste de la cosa. Bueno, ha traducido más de 70 libros, es una prolífica traductora de narrativa, ha traducido autores como Jean Genet, Margaret Ravel y esta obra de Vera Brittain, que antes comentábamos que independientemente de que sea un librazo, es realmente un librazo. Es mucho trabajo y luego más adelante me gustaría también que comentásemos este aspecto, el aspecto, digamos, de trabajo, de traducción, ¿no? que es tan fundamental y tan interesante. Que estoy muy contento de que estés aquí, Regina, porque realmente dar voz a Vera Brittain es un placer. Y luego hay una cosa, y es que estos dos libros... Este libro ha tenido la fortuna de editarse a finalísimos de 2019 y el de Roland Leighton ya directamente se comió la pandemia entera. Entonces, creo que es un buen momento para juntarlos y para reivindicar no solo su existencia, sino que también han superado la barrera de la pandemia, sobre todo, ¿no? Así que bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias, Ben. Y muchas gracias también a Letras Corsarias. A mí también me hace muchísima ilusión estar aquí hoy. No está mi abuela, por desgracia. Me encantaría que estuviera, pero está en Málaga, las dos. Y me gusta mucho que me presentes como la encarnación de Vera Brittain, de alguna manera. De hecho, creo que ha habido un momento ahí, cuando tú ya has empezado a hablar de cuál es la relación que une a Vera Brittain con Roland Leighton, y has dicho, claro, porque es su hermano el que la presentó, y es un poco como si tú fueras descendiente de Roland Leighton y yo fuese descendiente de Vera Brittain, y de pronto nos encontrásemos por la calle y dijéramos, ¿y tú eres entonces? Porque en realidad es un poco así, al final cuando uno... Claro, y más en el caso que tú has descrito, que me parece fascinante, fabuloso, y me encantaría que mi caso con Vera Brittain hubiera sido tan precioso, tan romántico, y yo hubiera tenido contacto con su descendencia. No ha sido así, ahora explicaré por qué, pero sí, me parece milagroso que estemos aquí en el año 2022 hablando de estas personas que nacieron en 1895 en el caso de Roland y en 1893 en el caso de Vera. En mi caso, como decía, me habría encantado que la historia fuese tan preciosa como la que contaba Paula, de un encuentro, un deslumbramiento con la autora, en este caso, con Vera Brittain, pero lo mío es muchísimo más pedestre porque yo soy una obrera de la traducción. Has dicho que traduce 70 libros, pero me parece que has consultado una biografía antigua, ya va casi por el doble. Y entonces yo trabajo por encargo. Y además una cosa que a mí me gusta señalar siempre que puedo, cuando me invitan a participar en algún encuentro público, porque también fomenta un poco que se desmitifique la figura del traductor, ¿no? Nosotros nos estamos imaginando todo lo que tiene que ver con la literatura como algo muy debajo de un olivo escribiendo a mano con una pluma, y no, yo pues trabajo por encargo y a lo largo del año 2018, no recuerdo exactamente cuándo, me escribieron las editoras de Errata Natural y Periférica, que son las dos editoriales que publican este libro, Testamento de Juventud. Son editoriales que cada una trabaja por su cuenta, pero 2 veces al año aunan fuerzas para publicar un libro normalmente un poco más voluminoso de la cuenta, un poco más costoso de producir y de hacer llegar al público, ¿no? Y entonces en este caso yo ya había trabajo habitualmente con Errata Natural y con Periférica de vez en cuando, y ya había hecho algún que otro coeditado con ellas, he traducido la trilogía de Mericar, la había traducido para ellas ya, y me propusieron hacer esto. Y yo no conocía a Vera Brittain. Pero en cuanto me puse a investigar quién era Vera Brittain, pensé, no sé, me ha tocado la lotería, porque es una autora que Testamento de Juventud, como bien has dicho tú, Ben, es
un libro que forma parte del canon literario de Gran Bretaña, que se lee y se sigue leyendo en los institutos, en el fragmento, por supuesto en las carreras de filología. Tengo amigas de filología inglesa que cuando se enteraron de que estaba traduciendo Vera Brittain, vamos, pusieron los gritos en el cielo, pero bueno, Vera Brittain, por fin, en castellano. Claro, yo me puse a pensar por qué. Bueno, si queréis luego podemos hablar un poco de eso, de por qué no ha habido una traducción de Vera Brittain hasta 86 años después de que se publicara Testamento de Juventud. Vera Brittain, como he dicho, nació en 1893 en una familia... ella siempre que habla de sus orígenes incide mucho en que formaban parte de la clase media, pero bueno, era una clase media tirando acomodada. Eran, digamos, la gente bien de un pueblito de provincia del centro-oeste de Inglaterra, y su padre tenía una fábrica de papel y su madre era ama de casa, la típica society lady que luego participaba en recolecta, en fin, pero que era una mujer de su casa. Y Vera Brittain tiene un hermano que es Edward Brittain, el mejor amigo de Roland. Y ella desde el principio viene de una sociedad eduardiana, victoriana, la mujer muy conservadora, pero ella ya cuando cumple cierta edad tiene claro que ella quiere hacer como su hermano, que ella quiere estudiar. Su hermano y ella, de hecho, por ejemplo, no van a la misma escuela cuando son pequeños, algo que ella se guarda con mucho rencor y lo cuenta en Testamento de Juventud, como yo estoy convencida de que mi hermano ha recibido una formación muchísimo mejor que la mía, porque yo, por el mero hecho de ser mujer, parto con desventaja. Y ella se opone a toda su familia durante meses, encarnizadamente, porque ella quiere estudiar, ella no quiere terminar la escuela y seguir el recorrido que se espera de una señorita de provincia, que es conocer a un muchacho probablemente en un baile, quizá incluso en su puesta de largo, casarse, tener hijos y chimpum. De hecho, hay fotografías de Vera Brittain en 1912, localicé yo algunas fotos, que ella ya era una moza de 19 años, y parece una persona totalmente distinta a las fotos que luego hemos visto de ella en 1914, en 1915, en 1917. Es otra persona completamente. Se opera un cambio físico en ella a raíz de la Primera Guerra Mundial. Consigue, por fin, contra viento y marea, que sus padres le permitan acceder a los estudios universitarios, que, en fin, también es un poco el rosario de la aurora, porque en Oxford tampoco estaba muy bien visto que una chica estudiase. Y cuando por fin logra empezar su estudio universitario de filología, empieza la Primera Guerra Mundial, bueno, la Gran Guerra, por aquel entonces. Y eso desbarata todos sus planes. De hecho, el libro, iba a decir la novela, no es una novela. Son las vivencias totalmente verídicas, todo es cierto, todos los personajes son verdaderos. Ella tardó muchísimo en escribir el libro. El libro se publicó en 1933, tardó unos 20 años en pergeñar el libro, en decidir cómo iba a ser, porque no encontraba la manera. Al principio quería novelarlo y cuando ya llevaba bastante avanzado se dio cuenta de que se le caía de las manos. No era posible ficcionar eso que ella había vivido de una manera tan carnal, porque ella participó activamente en la guerra, ella era veterana de guerra, ella se apuntó, se alistó al destacamento de ayuda voluntaria y fue enfermera durante toda la guerra. Luego trató de reciclar sus notas, sus diarios, las cartas que había escrito, cambiando los nombres de los personajes, pero se dio cuenta de que eso tampoco respondía bien a lo que ella necesitaba contar. Y al final optó por escribir Testamento de Juventud, que son unas memorias en los que cuenta no solamente su participación en la guerra, que lo hace y lo hace de manera muy extensa y detallada a lo largo de, digamos, del primer tercio del libro, sino luego todo lo que ocurre después, que a mí me parece interesantísimo qué hace cuando termina la guerra, ¿no? Y estaba intentando buscar la primera frase, la frase que abre la novela, para que entendáis un poco el tono, para que ubiquéis un poco a Vera Brittain en su época, en su tiempo y en su circunstancia vital y personal en la que había nacido.
el inicio dice así: cuando estalló la Gran Guerra, me la tomé no como una tragedia superlativa, sino como una exasperante interrupción de mis proyectos personales. Porque ella acababa de iniciar sus estudios universitarios y de pronto se encuentra con la guerra y se encuentra que su hermano Edward y su prometido Roland y dos amigos íntimos y queridísimos, Victor Richardson y Jeffrey, no me acuerdo del apellido, sí, bueno, se alistan con total convicción. Ellos quieren luchar y ella, pues ni corta ni perezosa, decide que qué hace ella quedándose en Oxford, qué hace ella quedándose entre cuatro paredes estudiando. Ella también quiere tomar parte activa en el conflicto y por eso se alista en el destacamento de ayuda voluntaria. Y lo que nos cuenta Vera Brittain en ese primer tercio de la novela, del libro, perdón, de sus memorias, es cómo empieza primero a trabajar en hospitales en Londres, pero luego poco a poco, conforme la vida le va trayendo vicisitudes, la muerte de Roland, por ejemplo, una vez que muere Roland en diciembre de 1915, ella dice: pues ya no tengo nada que perder, y decide apuntarse a un destacamento que partía hacia Malta. Y pese al miedo que le daba, y eso lo cuenta también de una manera muy detallada y muy humana, que es también, yo creo, la gran virtud del libro, que ella en ningún momento se pone grandilocuente ni rimbombante, ella te cuenta la guerra como la persona que la vivió. A pesar del miedo que le daban los submarinos y la posibilidad de que la torpedearan cada vez que zarpaba con un barco, pues cogió un barco y se fue a Malta. Y estuvo 1 año y medio en Malta. Allí fue bastante feliz pese a todo, porque fue una manera de sanar la herida, la gran herida de la muerte de Roland Leighton. Pero al cabo de un tiempo, pues se acabó Malta, ya estábamos en 1917, y decide volver al continente y se va a la primera línea del frente. Se va a Etaples, que está en un hospital de campaña atendiendo a mutilados, en fin, unas cosas bárbaras y muy bestias. Y así va avanzando el libro. Edward Leighton, su hermano, en fin, todo. Ella se encuentra con que el mundo que ella soñaba con vivir cuando tenía 19 años e ingresó en Oxford, ese mundo entero se desmorona a su alrededor. Se encuentra con una sociedad totalmente incapaz de sobreponerse a las heridas de la guerra, una sociedad que se ha quedado sin muchachos, y todo eso te lo cuenta en la segunda y en la tercera parte de la novela. Cómo ella, al final, se salva de un destino trágico, porque todo apuntaba que ella ya no se encontraba en el mundo, después de que todas las personas que ella quería y todo aquello por lo que ella había luchado y por lo que se había alistado en el destacamento de ayuda voluntaria había quedado en humo. Ella al final consigue sobreponerse gracias a la universidad. Ella vuelve a Oxford, solo que cambia de titulación y en vez de estudiar literatura decide estudiar historia. Sale adelante también gracias a sus sólidas convicciones políticas. Ella se alinea con el socialismo más pacifista y de hecho luego colabora como reportera y viaja a Europa con la Sociedad de Naciones, hace un viaje a toda la cuenca del Sahara y a la región del Ruhr, que está administrada por la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1935, después del Tratado de Versalles. Y sobre todo, ella se sobrepone a la guerra gracias a su amistad con Winifred Holtby, que es una autora también muy feminista, porque eso todavía no lo he mencionado, pero el feminismo, el socialismo, el pacifismo, pero el feminismo y la amistad con Winifred Holtby y con tantas otras son gran parte del motivo del que ella salga adelante y decida que toda esa experiencia traumática de la guerra ella puede tomarla y contarla, porque ella va viendo, conforme van pasando los años, que las generaciones posteriores no van a acordarse de lo que ha sucedido
Y si la gente no sabe lo que ha pasado, va a volver a ocurrir. Y tiene razón. Efectivamente. Entonces, bueno, eso es un poco el desarrollo, lo que cuenta Vera Brittain en Testamento de Juventud. A mí también me gustaría leer un fragmento y luego ya si quieres podemos pasar a preguntas más específicas. A ver, voy a leer un fragmento en el que habla un poco de eso, de esa toma de conciencia de la necesidad de dar testimonio y de no dejar que las atrocidades que han ocurrido vuelvan a suceder. Esto ya sucede, obviamente, después de que acabe la guerra, estamos en los años 20 o así. Después de la primera sensación de aislamiento en un extraño mundo en paz, la poca racionalidad que aún poseía se reafirmó en un deseo de comprender cómo había ocurrido aquella calamidad, de saber cómo había sido posible que, aprovechando nuestra ignorancia y la ingenuidad de otros, nos usaran, nos hipnotizaran y nos aniquilaran. Al principio, la guerra me había resultado exasperante y me obcequé en ignorarla. Luego tuve que aceptar su realidad y, por último, me vi obligada a participar en ella, a resistir el miedo, el dolor y la fatiga que me causó, y a presenciar con angustia e impotencia las muertes no solo de quienes habían conformado mi vida personal, sino de los muchos hombres valientes y resignados que yo había cuidado y no pude salvar. Pero eso tampoco es suficiente. Ahora mi trabajo consiste en saberlo todo de ella y tratar de evitar en la medida de lo posible que vuelva a sucederles a otros en el futuro. ¿Acaso el concienzudo estudio del pasado del ser humano me explique gran parte de lo que en este desconcertante presente resulta inexplicable? ¿Acaso los medios para la salvación existan ya implícitos en la historia, inadvertidos, celosamente ocultados por quienes viven de la guerra y aguarden que unos hombres y unas mujeres sensatos los redescubran y reconozcan con entusiasmo? Recordé que cuando era niña en St. Mónica y en Buxton me planteaba la vida como algo individual que atañía solo a uno mismo, que los acontecimientos del mundo eran importantes a su manera, pero irrelevantes a nivel personal. Ahora, como el resto de mi generación, me he visto obligada a aprender una vez más la terrible verdad que reside en las palabras de George Eliot a propósito de la invasión de las preocupaciones personales por parte de los destinos importantes de la humanidad, y reconocer por fin que no hay vida realmente privada, ni aislada, ni autosuficiente. Las vidas de las personas eran del todo suyas, quizá, y de un modo más justificable, cuando el mundo se antojaba inmenso y sus idas y venidas eran lentas y deliberadas. Pero esto ya no es así, y nunca más lo será, puesto que las invenciones del hombre han eliminado gran parte del tiempo y la distancia. Tanto para lo bueno como para lo malo, ahora cada uno de nosotros forma parte del oleaje de los grandes movimientos económicos y políticos, y cualquier cosa que hagamos, como individuos o como naciones, repercute intensamente en todos los demás. Ya estábamos así de unidos antes de que nos diéramos cuenta. Si tan solo la cómoda prosperidad de la época victoriana no nos hubiera arrullado en la falsa convicción de la seguridad individual y nos hubiera hecho creer que lo que sucedía más allá de nuestros hogares no importaba, puede que la Gran Guerra nunca hubiera tenido lugar. Y aunque un puñado de individuos aislados hayan evolucionado como personas por haber participado en la contienda, el mundo en su conjunto irá a peor. Al no contar con unas capacidades, un orden social y un equilibrio económico de primer orden, seguirá sumiéndose en el caos a la mayor velocidad, salvo que algunos tratemos de evitarlo. Profética. Impresionante. Esto está escrito en 1933. Y así estamos, en el caos, inmersos en el caos. Pues muchas gracias, Regina, fantástico. Bueno, quería abrir un turno de preguntas variadas, y si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues desde luego, pues nada, levantáis la mano y preguntáis y ya está, en cualquier momento. Es una pregunta para Paula, pero quizá también yo creo que desde luego afecta a las dos. Tenéis cada una su visión de esto a través de las memorias y a través de los poemas, pero es que la relación entre
entre Roland y Vera es una relación que en verdad se ven poco, ¿no? O sea, se vieron poco y es una relación, como tantas relaciones de la época, que es una relación epistolar, sobre todo. Y esta es interesante, para los que no lo sepan, saber que en los primeros años, bueno, en toda la Primera Guerra Mundial, pero en los primeros años de la Gran Guerra hubo un esfuerzo muy grande por parte del gobierno británico para mantener la correspondencia y que hubiera una fluidez muy grande de cartas, ¿no? De hecho, había cartas que llegaban del frente, podían llegar al día siguiente, y había carteros a media mañana, había carteros por la tarde, entonces obviamente no había la comunicación de ahora ni de lejos, pero sí que había una relación muy fluida. Entonces quería saber un poco, bueno, cómo fue esta relación epistolar y hasta qué punto los poemas tenían una importancia potente, ¿no? Dentro de ese carteo, ¿no? O sea, porque entiendo que los poemas formaban parte de esa... O sea, los poemas se van acumulando precisamente a través de las cartas, ¿no? Sí, está. Que no me salía la luz. Realmente ellos cuando se acaban de conocer, yo creo recordar que de hecho las primeras cartas que se mandan, ella le pide, ¿no?, que le mande un poco lo que escribe para hacerse una idea. Entonces un poco para las primeras cartas que recibe ella antes de tener ninguna cita, ¿no?, como se conocían entonces las citas, ¿no?, así que con alguna prima tenía que ser delante, o alguna tía, o pero sí, le manda a ella los primeros poemas que él publica en la revista escolar. Y también algunos que no aparecen en la revista y que tampoco creo que están en las memorias de Vera, pero sí que la correspondencia realmente empieza con poesía. Y luego sí que es verdad que todas las pocas veces que se ven, las veces contadas que se ven, eran pues sobre todo conversaciones, era intercambio, digamos, de un mundo pues de mucha intimidad y también muy intelectual, pero sobre todo que tiene que ver con literatura. Él le regala a ella su libro preferido, Historia de una granja africana, que también pues y le enseña, digamos, sus obras más valiosas, o lo que él considera más valioso. Entonces la literatura realmente es un pilar en su relación. Y luego en las cartas también es curioso cómo utilizan los poemas, a veces como guiños de experiencias que ellos mismos han tenido. A lo mejor termina una carta con un verso, o también incluso llega a ser, en algunos momentos creo recordar que en las cartas tú estarás más familiarizada porque has tenido que traducir gran parte de la correspondencia, entonces en la novela. Pero sí que utilizan en determinado momento, cuando acecha, digamos, el peligro, utilizan como una especie de código, utilizan la poesía incluso como código, de decir, puede que me muera en unas horas, o estoy muy cerca del peligro. Entonces era la manera que tenían de saber, ¿no?, hasta qué punto podía estar cerca de la muerte, o también una manera también para tranquilizarla, ¿no?, o saber que estaba a salvo. Entonces sí que juegan mucho con eso y se intercambian. Sí que es verdad que, por ejemplo, el poema que he leído yo, el de Violetas, él le manda una carta hablando de esa escena que él ve, que se inspira en el poema. Y habla de que empieza a escribir un poema, pero no le manda nada, porque todavía no cree que está terminado. Entonces creo que es cuando vuelve, cuando puede pedir un permiso en verano, y es cuando le enseña ese poema. Y lo que sí que le manda en esa carta es, le cuenta la escena, que está intentando escribir un poema sobre la escena que acaba de ver, y le manda también violetas que ha recogido del lugar, ¿no?, que describe en el poema. De hecho, Vera, creo que durante toda su vida, lleva consigo restos en un camafeo de esas violetas. Durante toda su vida llevó los restos de violetas con ella, ¿no? Y también la importancia que también el hecho de que ella transcribiera e incluyera los poemas de Roland dentro del libro,
realmente lo convierte en, ¿no? La poesía, digamos, era como una fuente también de diálogo y es muy interesante. Y yo no sé si te gustaría hacerlo, pero he pensado que a lo mejor podría ser interesante, porque después de la muerte de Roland, parte de algunos de los poemas que escribe Vera es como son un diálogo con alguien que está y no está físicamente, ¿no? Pero es como una especie de continuación de esas cartas que ya no pueden darse, pero con la poesía. Entonces yo creo que podría estar bien, a lo mejor, leer un poema en el que haya cierto diálogo, no sé, el de Perhaps. No sé si lo tienes sí. Yo voy a pensar en el de Mañana de Mayo, porque como además estamos en mayo, Perfecto. Mayo Longo, que decía Rosalía, la buena. Sí, yo solo quiero añadir a lo que decía Paula certerísimamente, que estamos aquí hablando de esa relación que ellos mantienen, están efectivamente prometidos. Y yo también he hablado de esas convicciones solidísimas que Vera Brittain tiene, de que ella quiere estudiar, de que ella se niega a casarse, a ceder a lo que se espera de ella socialmente. Y ella se novia con Roland un poco muy a su pesar, pero es por eso, es por lo que tú estás diciendo, porque se establece entre ellos una complicidad intelectual desde el principio y ella se deja deslumbrar por eso. Ella se deja deslumbrar por Roland y por lo que implica Roland, por lo que tiene a su alrededor. Ella se enamora también de la figura de la madre de Roland, de la que tú has hablado. Ella se enamora también un poco de la figura de la hermana de Roland, de Claire, que ella sí fue educada para tener una formación propia, luego se hizo escultora y talladora de madera, y ella admira eso, ella admira a Roland por lo que es y por el círculo del que procede. Y sí, en el caso de esas correspondencias, ellos en realidad en su correspondencia, que aquí lo que aparecen no son cartas íntegras, lo cual me parece que es un acierto por parte de Vera. Ella hace una selección bastante depurada de los fragmentos que incluye aquí en sus memorias. Y yo me imagino que tú lo habrás leído, una selección de cartas de muchachos que estuvieron en el frente que se llama Letters from a Lost Generation, que incluye cartas de Roland y de Vera. Efectivamente, pues está muy igual, ¿vale? Sí. Y a mí eso me ayudó también mucho porque leer las cartas íntegras me ayudaba mucho mejor a entender la relación que se establece entre Vera Brittain y Roland Leighton. Y es verdad que es sorprendente cómo ellos, lo poco que se trataron en persona, la complicidad grandísima que se establece entre ellos. Y es gracias a la conexión intelectual. Y las bromas, y se pican, y no sé qué, y todo siempre tiene como alguna alusión a algún poema, otra cosa y demás. Y yo había pensado en un poema, el poema de Mañana de Mayo, que ella lo escribe pues muchos años después de que acabe la guerra, porque a 1 de mayo en la Universidad de Oxford se hace una de esas muchas celebraciones con pompa y circunstancias que se hacen allí. Hay una relacionada con un lugar que se llama la Torre de Magdalen. Y ella oye hablar de esa celebración y de pronto siente como un aluvión de recuerdos que vuelven. Y se acuerda de la última vez, de la última mañana de mayo que vivió en paz, cuando ella todavía estaba en la universidad y cuando todavía no se había declarado la guerra. Y dice así: el sol naciente hizo brillar la torre. En el cielo, cristalino, puro, resonaba un himno, desgarrador, dulce. Era la hora temprana en que la vida despierta con la potencia enfebrecida de la primavera, y la vieja ciudad gris ardió dorada. El gentío bullicioso quedó en silencio. Bajo el puente, los barcos en largas filas permanecían inmóviles. El cántico lejano del coro fundíase con la brisa en un eco remoto. Rauda dejé el puente y me fui. Me adentré en el corazón verde de un sotillo. Crecían prímulas, bajo cuyo oro timorato la tierra fragante asomaba, tibia y fértil. Ni rastro ya de la fría mano del invierno. Unas aves cantoras guiaban el albor del año. Había conocido el amor pocos días antes, y muy dichosa, escuchando yacía. Nunca albergó nadie tanto júbilo. Pensé
que la primavera habría de durar siempre, pues era yo joven y amada y estábamos en mayo. Es mayo de nuevo, y cristalino y dulce tal vez suene otra vez el himno latino desde la torre de Magdalén, mas yo no lo oigo. Trabajo duro y muy lejos. Un año negro ensombrece el siglo con nefasta amenaza. Transito sendas donde habitan dolor y tristeza, y ruinas de guerra, donde cada cual vive su propio infierno, cargado de horrores recurrentes e imposibles de contar. Ya no hay gloria en la primavera. A mí, rendida por las lágrimas, pues el que amé yace frío bajo el suelo devastado de Francia, la esperanza me ha abandonado, aniquilada por la muerte, y el amor que tan fuerte y dichoso parecía, resultó ser frágil y quebradizo, juguete del cruel azar. A menudo me pregunto, mientras lloro en vano, si cuando los largos años del porvenir se arrastren lentos y la guerra y las lágrimas dejen de reinar, recobraré una vez más la dicha de aquella mañana de mayo de tanto tiempo ha. Y así termina el poema, y ella añade una glosa y dice: la conjetura del cierre ya está respondida, no solo para mí, sino para la totalidad de mi generación. Jamás recobramos aquella dicha y jamás la recobraremos. Está enfadada realmente. Está cabreadísima, normal, joder. Impresionante. ¿Y quieres ver entonces la réplica ahora? Yo pensaba, como hace referencia a ese momento, ¿no? A esa primavera, también al amor y demás, y al encuentro que tienen, el primer encuentro que tienen ellos realmente, a la conversación, y voy a leer el poema que evoca ese encuentro, digamos, en el que realmente el primer paseo que tienen largo, esa primavera en la que se conocen realmente, ¿no? Que pasa allí con su hermano, con su mejor amigo, y que conoce realmente a Vera, y donde empieza, digamos, a enamorarse, ¿no? Y es el de... A veces el de Nachtland. Nachtland, que es, en alemán significa sonido. Y es de alguna manera sonido que vuelve, ¿no? Es como una evocación de un momento, ¿no? Si quieres leerlo tú en inglés y... Si insistes. Tenemos que aprovechar. Nachtland. Down the long white road we walked together, down between the grey hills and the heather, where the tawny crested plover cries. You seemed all brown and soft, just like a linnet. Your errant hair had shadowed sunbeams in it. And there shone all April in your eyes, with your golden voice of tears and laughter, softened into song. Does aught come after life, you asked, when life is laboured through? What is God, and all for which we're striving? Sweetest skeptic, we were born for living. Life is love, and love is you, dear, you. Bajamos juntos el largo camino blanco, entre las colinas grises y el brezo, donde canta el chorlito de cresta rojiza. Dorada y suave, tú, lo mismo que un jilguero. Tu cabello suelto oscurecía la luz del sol, y todo abril brilló entonces en tus ojos. Con tu sonora voz de lágrimas y risa, susurraste dulce un canto. ¿Qué hay tras una larga vida de trabajo? ¿Qué es Dios y todo aquello por lo que luchamos? Dulce escéptica, hemos nacido para vivir. La vida es el amor, y el amor eres tú, querida, tú. Estupendo, fantástico. Bueno, yo no quería que nos alargáramos, porque yo me quedaría hablando de Vera Brittain y de Roland Leighton mucho tiempo, pero hay un par de puntos que quiero tocar seguro. Una es esta edición precisamente de Periférica y Errata Naturae. En la contraportada, en la contracubierta, se hace referencia a esta primera edición, ¿no? Y se dice después de casi 90 años. Entonces, aunando quizá un poco
lo que significa y por qué crees, aparte de los motivos obvios de la Primera Guerra Mundial, pero como conoces también la obra, ¿por qué crees que ha calado tan hondo en la sociedad británica? Y luego, por contrapartida, ¿cómo o por qué han pasado casi 90 años sin una edición en castellano? ¿Qué crees? Pues yo lo segundo sigo sin explicármelo, sinceramente. Bueno, sí, encuentro una explicación, pero no quiero pensar que es esa la razón. Y es que Vera Brittain es una mujer. Porque a nosotros nos han llegado, a lo largo de muchísimos años, nos han llegado testimonios de primera mano de la Primera Guerra Mundial, de cosas que además yo fui leyendo, y si ya las había leído, las releí durante el proceso de trabajo de este libro, que fue muy laborioso. Pues a Robert Graves, Adiós a todo esto, al que ella hace alusión incluso en el prefacio, a Wyndham Lewis, Estallidos y bombardeos, El miedo de Gabriel Chevalier, por supuesto, Tempestades de acero de Junger. Pero a mí me costó muchísimo encontrar un testimonio de una mujer en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho no lo encontré. Encontré libros de Edith Wharton, que ella escribió acerca de la guerra, Un hijo en el frente, El Marne, Francia combatiente, pero eso lo escribió desde la barrera. Ella lo escribió como cronista. De cómo, y ella más bien retrataba cómo se vivía en la sociedad de aquel momento, pero no hablaba de lo que se desarrollaba en la guerra. Entonces, no sé, me parece inexplicable, porque además no es un fenómeno que tú digas, bueno, es que ha pasado por debajo del radar del panorama literario español. No, es que en alemán no se tradujo hasta 2018 y en Francia me consta que se está traduciendo porque conozco a la traductora. Pero en Francia tampoco existía una edición de... Joder, que no exista en España, que por lo menos España no participó en la contienda, pero que no exista en Francia, que no exista en Alemania. ¿Sabes si en Portugal sí? En Portugal creo que hace poco salió. Y en Italia salió, me parece que cuando estaba yo recién entregado o un poquito después. Yo creo también que no es ninguna tontería lo de la película, lo que tú has hecho alusión en el principio del todo, que la película diera un poco la sacara un poco del olvido. De hecho, el propio libro también ha tenido una vida un poco errática dentro del propio panorama inglés. Ahora forma parte del canon. El libro salió en el 33, como ya he dicho, y fue un éxito arrollador. O sea, salió una primera edición que para la época y para una autora novel era una burrada de ejemplares. No me acuerdo exactamente cuántos fueron. Y los vendió, Virginia Woolf los reseñó, o sea, apasionadamente, pero luego se agotó la edición y el libro cayó un poco en el olvido. Y hasta el año 1978, con Vera Brittain ya en la tumba desde el año 70, no se reeditó, muy a pesar de su viudo, George Catlin, que hizo todo lo posible para que este libro no se reeditara. ¿Por qué? Pues porque, según él, porque no quería desenterrar todo el dolor que Vera Brittain refleja en su memoria, pero en realidad es porque él no sale nada bien parado. Ella, después de mucho tiempo, conoce a George Catlin y al final se replantea un poco sus principios de no casarse y al final se casa con él. Según he leído en la biografía oficial de Vera Brittain, no fue un matrimonio muy feliz, pero se entendían bien, pero él puso muchas trabas. Y el libro salió gracias a la insistencia de las editoras de Virago Press, que supongo que es la edición que tendrá tu madre manoseada, y a partir de entonces ya sí se ha ido incorporando el canon. Pero desde el año 78, que se recuperó, hasta el año 2019, que salió en España, han pasado muchos años. Entonces, a mí me parece, respondiendo a lo primero que preguntabas de por qué se sigue leyendo, porque primero porque sigue teniendo vigencia, como el fragmento que he leído. Vera Brittain en muchísimos aspectos es totalmente visionaria, en lo que respecta a la guerra, por supuestísimo, y en lo que respecta al feminismo. Está muy, muy en boga. Bueno, no sé, que estamos viendo que están a punto de revocar las garantías para que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo en Estados Unidos. Cualquier tipo de derecho adquirido nos lo pueden quitar en cualquier momento, y eso lo dice ella misma aquí, en un fragmento muy muy breve, lo prometo,
que dice... el paso del tiempo ha transformado el furioso resentimiento de la época de Buxton, la de su infancia y su primera juventud, en opiniones más moderadas y equilibradas, pero es probable que ninguna chica con ambiciones que haya vivido en el seno de una familia donde se considere que la subordinación de la mujer forma parte del orden natural de la creación, llegue a sobreponerse del todo de la amargura de los sentimientos más precoces. Y quizás sea mejor así. Las mujeres todavía tenemos mucho camino por recorrer antes de que nuestros logros se evalúen sin que medien consideraciones irrelevantes sobre nuestro género que sesguen el juicio del crítico. Y ni siquiera las victorias políticas más recientes están lo bastante consolidadas como para que aquellas que ya se benefician de ellas puedan permitirse dar de lado a las pocas feministas reconocidas que se mantienen en un estado de alerta y caminan todavía con cautela por unas sendas prohibidas hasta hace muy poco. Entonces yo creo que con esto respondo un poco a tu pregunta. Ella habla desde una honestidad brutal y desde una posición visionaria de lo que es la sociedad y del camino que debemos seguir con mucha pesadumbre porque ella va viendo la deriva que toma Europa. Muchas gracias, Regina. Yo os había pedido una especie de... Os había mandado deberes a cada una. Les había pedido a ver si podéis preparar una pregunta para la otra. No sé si habéis cumplido con la tarea. Yo imagino que sí, porque sois traductoras. Los poetas no cumplimos nunca con las tareas. Pero entonces, bueno, quería plantear... Paula, que ahora tienes la oportunidad, ahora que la tienes cerca, ¿qué te gustaría preguntarle a Regina? Pues yo te iba a preguntar, pero claro, ya lo has contado. Entonces mi pregunta iba a ser cómo fue tu primer encuentro con Veras. ¿Por qué decidiste traducir el libro? Tengo que cambiar la pregunta. Entonces voy a la reserva a ver si... Si no te pregunto, Bueno, Regina, yo podría haber dicho que no, ¿eh? O sea, Claro. yo trabajo por encargo y podría haber dicho, mira, este libro tiene 800 páginas, va a suponerme una inversión de tiempo y mental, porque al fin y al cabo es un libro que habla de la guerra y ya no es solo que yo partiera de una base muy flojita de la guerra, porque eso al fin y al cabo me pasa constantemente. Yo qué sé, traduzco un libro sobre los hermanos Vonnegut y tengo que empollarme de que va la física de nubes, por ejemplo, pues lo hago. Pero la gente normalmente, a lo mejor aquí en esta sala no hay mucha gente que entienda de física de nubes, pero probablemente hay muchas más probabilidades de que alguien sea una persona entendida en la Primera Guerra Mundial. Así que no es solamente que yo me enfrento a un texto de un tema del que no tengo mucha idea, sino que lo va a leer gente que es apasionada de la guerra y que si yo en vez de poner, no sé, yo tuve que estudiar, yo no sabía la diferencia entre un regimiento y un batallón, o sea, yo me volví loca durante meses. Pero, a pesar del compromiso que suponía traducir esto, yo me di cuenta de que me habían puesto entre las manos un libro que realmente ya no es que fuera a pasar, es que ya ha pasado a la posteridad. Y dentro de la traducción, ¿con qué parte disfrutaste más y qué parte te ha costado más traducir? Porque claro, ahí es parte de, quiero decir, es memoria, es también, aparecen cartas, aparece también poesía, ¿no? Entonces, ¿qué es como tienes de todo, ¿no? En el mismo libro. ¿Qué tiempo te llevó traducirlo y qué inmersión tuviste, digamos, con el libro? Me llevó mucho tiempo, me llevó unos cuantos meses. Y además, unos cuantos meses que de una obra de una mujer inglesa y de los años 30 del siglo pasado. Que por muy llana que ella sea, y lo es, y muy cercana que yo me pueda sentir a sus posturas y a lo que va contando, no deja de ser un reto de trasladarse, de viajar en el tiempo. Y eso, pero esto es muy difícil de explicar y cada vez que lo intento fracaso, pero es que cuando un libro está bien escrito, y es muy difícil definir qué es bien escrito, no me gusta usar esa fórmula, pero es que es verdad. Ahora, por ejemplo, estoy traduciendo un libro, que no voy a decir de quién es, pero que es literatura muy ligerita y que pim pam pum,
y me está costando muchísimo, porque el tío escribe muy mal, o sea, hila muy mal las ideas, hila muy mal las frases, y eso cuesta muchísimo más hacerlo y traducirlo, que cuando tienes un libro como este, en el que el autor está creando un universo y está sentado sobre unos fundamentos solidísimos, y te pone, te pone el trabajo en bandeja. Y yo creo que probablemente lo que más disfruté eran los momentos dentro de la propia narración en los que ella se permite también tomarse un respiro. Yo guardo un recuerdo muy bueno y muy luminoso. O sea, ella hay un momento en el libro en el que lo dice. Yo estuve toda la guerra, estuve participando activamente en la guerra y sin embargo mi recuerdo de la guerra es de invierno, de lluvia, de frío, de barro. Porque aunque hubiera veranos en la guerra, yo recuerdo eso. Y mi recuerdo de Traducir Testamento de Juventud, los pasajes de la guerra, es también así. Sin embargo, cuando ella decide darse una oportunidad e irse a Malta y narra su llegada, su travesía por el Atlántico y luego por el Mediterráneo, ella entra por Gibraltar, hace alusión incluso a Sierra Nevada, a las Alpujarras, pasa por el Estrecho de Messina. A partir de ahí empieza una etapa mucho más luminosa que se nota también en la textura de la narración, en los adjetivos que usa, en su enfoque de ver lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es lo que más me... O sea, no el hecho de que haya luz, sino de que ella sea capaz de transmitir esa luz. Iba a decir que es curioso que yo, por ejemplo, claro, yo sobre Roland no había nada escrito, salvo lo que escribió ella. Entonces es una visión, digamos, a través de los ojos de Vera, ¿no? Entonces, en mi caso, claro, ha sido como un poco reconstruir claro, la figura de él y rescatar un poco quién era también y curiosamente iba a decir que después de haberlo traducido y ya estaba el libro en imprenta y demás, no sé si fue esas navidades o cuando encontré, yo estaba en una librería y esto en español y yo no me lo puedo creer. O sea, que fue como un cruce, ¿sabes? Que puede haber ahorrado un montón de tiempo. No, pero que es curioso, ¿no? Como... Bueno, a mí me pasa igual. Si el libro de Roland Dayton hubiese existido cuando yo estaba traduciendo el Testamento de Juventud, para empezar, habría incluido tus traducciones de los poemas. Y me habrías quitado muchísimo trabajo, porque yo siento muchísima vergüenza de tener que traducir poemas. A mí me han ofrecido traducir poemas y he dicho que no, porque yo sé dónde están mis límites, los conozco muy bien. Pero claro, muchas veces en una novela, donde menos te lo esperas, sale un poema. Como en la vida. Y había poemas. Y me había facilitado mucho el trabajo. He ido un encuentro, pero bueno, un encuentro tardío, pero... Yo te quería preguntar un poco eso, pero de todas maneras, así sobre la marcha se me ha ocurrido otra pregunta, que es, cuando tuviste la película, Sí. ¿Qué fue exactamente lo que te llevó a centrar tu atención en Roland Dayton y no en Vera Brittain? Pues precisamente vi que de Vera había cosas escritas, aunque no en español. Estuve, de hecho, mirando algunos de sus poemas, porque yo, claro, me sentía más cercana a la poesía. Pero precisamente el hecho de que no hubieras nada sobre, absolutamente nada, ni siquiera en inglés, es que en Inglaterra no hay ninguna edición de Roland. No hay nada escrito sobre, ni siquiera en Inglaterra. Entonces, el propio sobrino me lo dice, como diciéndome que es vergonzoso, ¿no? Que ni siquiera nosotros, además los ingleses son... Fíjate que Vera Brittain es como tú bien has dicho, no es un libro y es un icono. Y es una mujer pues, que tuvo una gran trascendencia. Pero como que ha quedado, ¿no? Es lo que dices tú en la introducción, ¿no? En el prólogo que hace Ben en el libro, y habla como Ron queda como si fuese un personaje dentro de un libro, pero entonces fue eso, vi la calidad, digamos la emoción que me produjeron los poemas y un chico tan joven y la fuerza que transmite, ¿no? Entonces fue por eso. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿algo que comentar? ¿No? ¿Seguro que cambia ahora?
No, mi calle para siempre no. Pero sí, Bueno. pero es un poco, perdón, Sí. muy rápido porque se van a enfadar, me da la impresión. Es que llevo dándole vueltas a lo último que has dicho desde que tuve el libro en mis manos y no puedo evitar preguntarlo. A lo mejor es un poco borde, pero desde el cariño. Esta pareja se ha convertido en un arquetipo. En la cultura pop salen de vez en cuando nombrados por artistas de una índole u otra, por pintores, sobre todo por músicos pop. De vez en cuando dicen, sí, esto por Vera, ¿no? Pues lo estoy en el colegio y se acuerdan. Y se han convertido en un arquetipo hasta el punto de que se han hecho una película. No es que sean un arquetipo desde la película, sino que la película es porque son un arquetipo. Evidentemente ella tuvo la posibilidad de expresarse porque no murió. Y hizo el mismo viaje que hicieron, por ejemplo, los artistas alemanes que sobrevivieron a la guerra y que eran gente muy romántica antes y cayeron en los sismos, en unos u otros, inmediatamente después de ser de las trincheras. Sin embargo, yo no había tenido la posibilidad o la ocasión ni el interés de buscar sus poemas, lo conocía como personaje. Sí veo su reflejo en algunas cosas ahora de golpe, que tendré que investigar más, en algunas canciones sobre todo, pero el tema es que yo le veo a él como muy a gusto en una cultura muy anterior a su época. Digamos que le veo como escribiendo como Rossetti, ¿no? Pues para adelante, como William Morris. Un poco, me vais a perdonar porque soy contable, ¿no? Entonces el tema es, y esta es la bordería, no es un beneficio para su memoria que no tuviera la ocasión de, ¿cómo diría yo?, de cambiar su visión sobre la poesía y haber caído también en algún estilo que a lo mejor no sé, por su clase social, etcétera, seguramente los hermanos de todos estos, les borraron. En los años 20 llegaron los Dry Young Things y acabaron con toda esa cultura. ¿Habría sobrevivido su literatura? ¿Creéis que habría sobrevivido si él no hubiera muerto? Es un poco borde, pero... Hombre, nunca se puede saber realmente, ¿no? Pero como bien dices ¿Leéis tú... sí, con ánimo? Yo creo, claro, estamos hablando de una persona que de 10 y... Quiero decir, los poemas, la gran parte, claro, son muy pocos los que se conservan de él, ¿no? Pero yo creo que radica un poco, es triste, quiero decir, la visión que tienes de su poesía es de lo que podía haber llegado a ser, ¿no? Lógicamente es una poesía que todavía se está formando. Es que estamos hablando de alguien que acaba de terminar el instituto y empieza la universidad. Pero que en el poco tiempo que experimentas, es decir, como bien dices tú, todo bebe de los clásicos, de Byron, de Shelley, de los clásicos de los románticos, ¿no? Y también sus padres realmente pues tenían una línea, ¿no? Pues clásica. Pero, sin embargo, yo creo que la clave está un poco en que se atisban, digamos, ciertos destellos, ¿no? Dentro de esa búsqueda de un estilo personal. En lo poco que hay escrito sí que se ve cierta evolución. Por ejemplo, en el propio poema que he leído de Violetas, a pesar, digamos, pues sí que refleja ese inicio, ¿no? Modernista, esa ruptura entre el entorno bucólico, ¿no? Y ese cadáver, la muerte, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido sí que se aprecian los primeros elementos de lo fragmentario que tiene el modernismo o que tienen las vanguardias, que es, por ejemplo, el uso de paréntesis en el poema. Sí. Eso es bastante novedoso. Que está en Wilfred Owen también. Y para un chico de apenas 20 años. Son 20 años. Claro. Entonces, por supuesto que su poesía no está consolidada y es, desgraciadamente, pues, claro, se ve con cierta tristeza, ¿no? Porque es lo que podía haber llegado a ser. Lógicamente, nunca puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Pero sí que experimenta en muy poco tiempo y en su breve obra poética, pues, ciertos atisbos, como digo,
y cierta búsqueda, sobre todo al final, ese cambio radical que tiene, que afecta de hecho a la relación que tienen entre los dos, porque sufre un cambio psicológico y un distanciamiento también, incluso en la correspondencia con Vera. Se vuelve muy hermético y de hecho los últimos poemas son muy, muy cínicos, muy pesimistas. Entonces hay un cambio ahí muy brusco Sí, en estaba muy en el poco viaje, tiempo, entonces. ¿sabes? ¿Perdón? Sí, estaba en el viaje. Entonces. Sí. Hay una cuestión en el ámbito británico y es que Roland Leighton no entra dentro de las grandes antologías que se hacen de los poetas, de los war poets, ¿no? Y estas antologías, si bien todas las antologías más o menos van marcando el camino, en este caso estas antologías fueron claves para determinar quién estaba dentro y quién estaba fuera, ¿no? Y la gran antología de Brian Garner, que es Up the Line to Death, que aparece en los años 60 y que recupera de una manera potente toda la memoria de la poesía de la Primera Guerra Mundial, y tiene casos que son muy parecidos al de Roland Leighton, que es, por ejemplo, un poeta genial que se llamaba C.H. Shirley, que murió con 19 años y que está, ¿no? Y que tiene muy poca obra. Y Roland no aparece. Preguntándome por qué no aparece Roland, sobre todo después de poder leer sus poemas gracias a Paula, creo que tiene que ver con la fama precisamente de Testamento de Juventud. O sea, creo que hay algo, y posiblemente hay algo relacionado con esta idea de convertirlo en una especie de personaje, quizá incluso pueda haber algo de que Testamento de Juventud es una especie de memoria escrita por una mujer, no sé qué, o sea, no lo sé, eso es una interpretación, pero está claro que no aparece. No aparece Roland Leighton y aparece gente que solo había escrito, quizá, o que se sepa, solo había escrito 1 o 2 poemas y que se recuperaron de los uniformes, ¿no? Así que hay una injusticia por parte de la poesía británica con Roland Leighton y ojalá el interés, este renovado interés por Testamento de Juventud haga que salga una edición crítica de su poesía, ¿no? Me gustaría que termináramos, si no hay más preguntas, con un poco de lectura, si os parece. Están aquí los libreros haciendo presión ya. Sí. Leemos venga muertos, a ver, no puedo presentar ya. un poema y un pequeño fragmento y que con esto cerramos. Vale. Teníamos hasta las 11, ¿no? Me dijiste. Sí, no, hasta mañana viene por la feria. Que, no sé, el último, el que tú quieras. Sí. El último, el de Bale. Sí. Vale, perfecto. Pues, venga, pues leemos el último poema, Bale, que es también una despedida. Dice: And so, farewell, all our sweet songs are sung, our red rose garlands withered, the sun, bright day, silver and blue and gold, weary to sleep. The shimmering evening, like a grey soft bird, barred with the blood of sunset, has flown to rest under the scented wings of the dark blue night. Este poema no es el último que escribe Roland, pero sí que, bueno, la decisión de ponerlo al final es porque es como, al final se llama Vale, que como sabéis en latín es adiós, despedida, ¿no? Entonces de alguna manera, pues bueno, es como un cierre, ¿no? en el libro. Adiós, entonces. Ya cantamos nuestras dulces canciones. Marchitas están nuestras guirnaldas de rosas rojas. El día luminoso, plata y azul y oro, se apaga en busca del sueño. La tarde resplandece, atravesada por la sangre del ocaso, como un pájaro suave y gris que vuela para descansar bajo las alas perfumadas de la noche oscura y azul. Y yo voy a terminar con un fragmento muy cortito que habla por sí solo, así que no lo voy a
presentar. Cuando rememoro el feminismo entusiasta de mi juventud previa a la guerra y la fiera efervescencia con que libraría batallas literarias por la causa femenina después del conflicto, me resulta increíble que regresara al hospital durante la guerra, ignorando por completo que apenas unos días antes de coger el permiso había sido aprobada en la Cámara de los Lores la Ley de Representación del Pueblo que concedía el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años. Igual de ajena había permanecido a que se hubiera aprobado en la Cámara Baja, ya en junio del año anterior, que cuando todos mis pensamientos se volcaban en la muerte de Víctor y el bombardeo diurno. Pero mi indiferencia ante el hecho de que el 6 de febrero de 1918 el sufragio femenino pasara a formar parte de la ley inglesa era un reflejo claro del cambio de actitud de todas las Evelyn Pankhursts que habíamos sido absorbidas por la guerra. Con una ironía incoherente, raras veces igualada en la historia de las revoluciones, la espectacular marcha del movimiento de las mujeres, lleno de vida y color, de aventura, de iniciativa, de voluntad de sacrificio, alcanzó su callado e inadvertido triunfo en el momento en el que la guerra entraba en la cima de su noche más profunda. Bueno, muchísimas gracias, Regina, muchísimas gracias, Paula, y gracias, Letras Corsarias, por aguantarnos una vez más. Ahora voy a ir a Santos Ochoa a comprar el libro. Seguro que Gracias a ustedes por venir. Gracias. Thank you. Paula, toma. Yo me voy a llevar como un medallita. No sé, nada tomar. Sí, porque es verdad. Lo que pasa es que no se puede saber. Es verdad que una cosa que no habla de los americanos. Claro, hay montones que tienen un tono ya vas ubicando. No, sí, estaba vacilando, sí, me está gustando mucho el tema. Hay contenido, hay poética, claro, un poco de... No, eso, exacto. No. Sí. Bueno,